consideramos que más importante aún es que las creaciones que salen de ese taller que se llama Hechizó, al que Jorge prefiere referirse más bien como un laboratorio, ¿verdad? Eh, Son una serie de creaciones donde la artesanía tradicional se convierte en objeto de diseño y sobre todo donde esa artesanía involucra el saber hacer de un grupo de tejedores mezclándolo con la visión de diseño que tiene Jorge y podríamos decir que lo que allí se hace es traer la tradición hacia el siglo XXI, ¿verdad? De tal manera que tenemos de verdad un privilegio todos de poder escuchar las palabras de Jorge que estuvimos conversando hace un rato y de verdad que tiene muchísimo que contarnos. Jorge, bienvenido. Pues muchas gracias, William, y muchas gracias a las personas que están asistiendo a esta conversación. Ok, perfecto. Vamos a empezar conociendo un poco acerca de la formación de Jorge para entender, como les decía ahorita, esa visión que él tiene respecto al diseño. Se desempeña ahorita en el campo textil, como les contaba ahorita, pero Jorge es de formación arquitecto. Contanos un poquito ese paso de la formación de un arquitecto a convertirse en diseñador textil. Muy bien, para que se entienda un poquito el formato de esta conversación. eh, para mí es un poco difícil hablar sobre el trabajo que realiza el taller de hechizo en Bogotá. Por eso agradezco cantidades la invitación primero de Inexmoa y segundo que tú hayas aceptado como esta especie de conversación que es más fácil de alguna manera ir sacando un poco del conocimiento que yo puedo tener acerca del textil. Soy arquitecto de la Universidad de los Andes y por cosas del destino terminé haciendo textiles en un momento en que regresé a Colombia después de vivir 8 años en Francia y trabajar de la mano de grandes arquitectos. Estos arquitectos me enseñaron a ver el objeto y a ver los materiales de una manera diferente. Cuando yo llegué a la oficina de Santiago Calatrava, un gran arquitecto español, eh, me dediqué a hacer básicamente dibujos. La expresión en esos momentos era diferente. Era una expresión que pasaba únicamente por las manos y no pasaba por un computador. Poco a poco los computadores fueron sustituyendo esa labor de la mano y hoy en día pues sabemos lo que es un dibujante por computador. Pero en ese momento eso me dio las herramientas. Fue la primera, digamos, la primera vez que usé las manos para hacer algo que, una línea, un trazo, que dibujara de alguna manera lo que pensaba otra persona en ese momento. Después estas manos se convirtieron en la herramienta para transmitir algo que estaba dentro de mi cabeza y que seguramente estaba allí desde hace mucho tiempo. Terminé haciendo textiles porque al regresar a Colombia en la época de los 90 finales, la arquitectura no era lo que es hoy en día, sino la arquitectura era una profesión muy dedicada al centímetro cuadrado y en donde no había básicamente recursos, porque pasábamos una crisis grandísima en la construcción y en todas las áreas en este país. Era el final del gobierno Pastrana y todos saben el momento tan difícil en que estábamos en ese entonces, que algunas personas comparan con el momento que estamos ahora y espero que obviamente la esperanza es que no se repita. Pero todos apostábamos por la paz en ese momento y seguramente la respuesta fue otra. Y eso hizo que profesiones como la construcción, la arquitectura y dentro de eso la ingeniería, eh, que también involucra la construcción, eran profesiones bastante ingratas. Yo me dediqué a hacer interiorismo y haciendo interiorismo finalmente encontré mi vocación, que son los tejidos. Comencé a trabajar con diferentes diseñadores textiles, con Liliana Jaramillo, con Carlos Vera, a veces con Olga de Amaral. Y fue Liliana Jaramillo quien un día aburrida de tener que ver mi cara todas las veces para pedir una muestra, porque si yo hacía un comedor eran 10 muestras, si hacía para un salón eran igualmente muchas muestras, me dijo: Jorge, por favor comience usted a tejer porque usted tiene Habilidad. sí, como la Ujú. madera para poder desarrollar textiles. Me presentó a un tejedor que fue hasta hace muy poco mi director del taller, quien desafortunadamente murió, pero con él comenzamos en un barrio
de Bogotá, que de pronto algunos de ustedes conozcan, que es Suba, que es un barrio de alguna manera popular. Hechizó siempre se ha desarrollado y se ha desenvuelto en sectores que son muy populares de Bogotá. Y allí nació la primera muestra en textil que combinaba metal y combinaba una fibra textil que en ese entonces fue el poliéster. Cuando yo vi esto dije, esto es realmente mi vida, y desde ese entonces me he dedicado a desarrollar textiles y a tratar de hacerle creer al mundo que podemos mostrar una cara diferente de este país. Excelente, además que también conectando un poco como tu formación en arquitectura con el tema de los textiles, tú has hablado de que hacer textiles es como una especie de arquitectura blanda. ¿Cómo es ese asunto de la arquitectura blanda o cómo esa concepción del espacio arquitectónico que tú tienes la trasladas al tema de los textiles? La primera, la primera reacción del hombre ante las vicisitudes del clima, estamos hablando del Paleolítico, fue cubrirse. Esa fue la primera arquitectura que existió. Cubrirse, después de cubrirse llegaron como las especies de carpas, si llamamos, o kioscos, no sé cómo llamarlos en este momento, me disculpan, pero esos eran estructuras en madera que forraban con pieles, y esa fue realmente el comienzo de la arquitectura, comienza la necesidad del hombre de abrigarse. De hecho, hay muchas de las palabras que hoy en día utilizamos dentro de la arquitectura que están relacionadas con el textil, la hilada, la plomada, la no sé qué, mil cosas. La estructura, en realidad la estructura primero fue estructura textil eh, antes que estructura arquitectónica, y de hecho la arquitectura es una profesión muy reciente que anteriormente se mezclaba con muchas otras cosas. Entonces yo sí veo, y no sé si sea una, un punto positivo o negativo, pero todos los textiles los desarrollo con la formación que yo tuve como arquitecto. Un esquema básico, una estructura que se tiene que dar, después un desarrollo, proyecto, anteproyecto, las fases todas se van cumpliendo, y los clientes de alguna manera u otra responden a ese mismo proceso que se creó en mi formación como estudiante de arquitectura. Incluso estableces una metáfora en que en el tejido la trama y la urdimbre equivalen a las vigas y a las columnas, Así que es. es muy bella esa forma de entender, porque realmente es constituir los textiles, digamos, en los espacios de carácter arquitectónico, ¿cierto? Pasaste por el taller de Santiago Calatrava, lo contaste ahorita, pero también pasaste por el taller del arquitecto Máximo Fucas. Y hay un aprendizaje allí que tiene que ver con aquello de la originalidad y de la copia, que lo conversábamos ahorita. ¿Qué fue eso que aprendiste respecto al hecho de ser original en diseño? Massimiliano es uno de los grandes arquitectos del siglo XX, y de repente está en ese intermedio entre siglo XX y siglo XXI. Siempre trabajó su arquitectura, más allá de ser formalista, era una arquitectura que a mí me encantaría definirla como materialista. Era una arquitectura en la cual los materiales nunca era el mismo un edificio que en el otro, y siempre había una experimentación en el material. Cuando yo llego a trabajar donde Massimiliano, el trabajo que era más aburridor dentro de una agencia de arquitectura de este entonces, estamos hablando de los años 90, era una agencia de arquitectura de fácilmente 30 arquitectos, todos tratando de ser el mejor para llegar a tener los mejores proyectos que se tenían en ese entonces. Pues el que llegaba de último le tocaba lo más aburrido, y lo más aburrido era recibir a las personas que vendían materiales para hacer los diferentes proyectos. Y no solo era eso, sino también hacerse cargo de una cosa que era la biblioteca de materiales. Hoy en día eso se ha vuelto muy sofisticado en las oficinas de arquitectura y se llaman las materiotecas. Pero en ese entonces eso no existía. Cuando yo llegué donde Massimiliano, que era italiano, desprendido, la mayoría de las personas eran italianas las que trabajaban allí, eso era un desorden tremendo. Entonces yo comencé a organizar, si se dan cuenta, ya han pasado imágenes del taller, es bastante organizado, y poco a poco comencé a meterme dentro de todo eso que los arquitectos luchaban, pero de una manera
más académica. Yo me fui metiendo, fue por otro lado y fue por la parte de los materiales hasta el punto en que al final era imprescindible dentro de los concursos arquitectónicos porque yo era quien proponía materiales diferentes que estaba buscando Massimiliano. Dentro de esas oportunidades que me dio esa nueva profesión, llamémoslo así, salió un proyecto en Amián, y en Amián era un proyecto de habitación que teníamos que hacer. No era realmente tan trascendental y de pronto por eso me lo entregaron a mí. Pero Massimiliano, la manera que trabajaba era, él es un gran artista también y entonces hacía un gran croquis y de ese croquis teníamos que sacar las ideas, pues yo no entendía absolutamente nada como te contaba y entonces lo que hice fue, a partir de los otros proyectos que había trabajado con él, sacar las ideas y plasmar una idea diferente. Cuando él llegó, que teníamos reunión 5 minutos antes, descompuesto completamente, me montó en su carro furioso y no hablaba hasta un momento en que me dice que él había entendido perfectamente que yo había tratado de interpretar lo que había en los otros proyectos, los que yo había trabajado, pero que la vida no se trata de interpretar, la vida se trata de crear, pero crear es una función muy difícil, es un trabajo muy difícil porque crear en estos días, innovar, es una palabra que todos los días se está volviendo más escasa. Em, Luego él me dijo, si usted quiere copiar o si usted piensa que el camino es copiar, hay que ser claros con la copia y hay que decir, esto viene de tal referencia y hacer referencia a la copia que uno se hace. Pero en el camino se van dando se van abriendo una serie de puertas por las cuales a través de la copia uno puede realmente ser original. Y específicamente en el textil, que es en el campo que yo más me desarrollo hoy en día, hablando con diferentes académicos del textil, informan que no hay nada nuevo que suceda desde el siglo XVII. Lo que sucede después del siglo XVII, cuando se inventa el yacar, es que todas las técnicas de alguna manera se explotan y hoy en día lo que es importante realmente son los materiales y la tecnología para llegar a materiales. Por eso, de repente llegamos a un punto en que para el taller de Chizó es muy importante una herencia que nos deja la colonización española y es el mestizaje. Hechizó es básicamente un taller en el cual nosotros hacemos mestizaje de materiales para crear piezas que son realmente sorprendentes y que no se han visto en ninguna otra parte del mundo. Eso es realmente la originalidad de la que se habla. Es copia, es interpretar. Yo prefiero realmente irme a referencias y prefiero hoy en día decir que soy un profundo admirador de este país, que soy un profundo admirador de la tradición artesanal colombiana y que lo que hago es escribir una historia diferente de ese mestizaje, de ese indígena que venía, no sabemos de dónde, con ese español que sí sabemos de dónde viene. Y es un Entonces, mestizaje impecable además porque es desde la misma tradición, por ejemplo, del bordado, del hecho de los tapices, hasta la unión con materiales que parecen ultra sofisticados, llegando a dar como una nota completamente distinta y además contemporánea, de esa forma de entender los textiles. A mí me llama la atención, Jorge, otro tema que es muy evidente en tu intención de por qué la empresa se llama Hechizó y por qué esta empresa no se llama Jorge Lizarazo, ni Lizarazo, ni nada de esto. En alguna entrevista sostenías que para ti era mucho más importante tener primero un producto que un nombre y esa ha sido, digamos, parte de la filosofía, pues por un lado con la que se construyó el nombre, pero por otra también algo que mantiene, digamos, viva la idea de que Hechizó es más allá de una sola persona o de un individuo y es un trabajo de carácter colectivo. ¿Cómo es ese asunto? pues no lo podrías haber descrito mejor. Hechizó, cuando comencé con esta idea, a partir de esa muestra dije, bueno, a esto hay que ponerle un nombre, pero el nombre, yo soy una persona que observa bastante, que camina bastante, y yo veía en muchas tiendas, muchos lugares comerciales de mi ciudad, muchos nombres que me decían nada y que al final hoy en día creo que han desaparecido seguramente de donde yo los veía. Y lo que yo no quería convertirme
o no quería que mi nombre, que es de las pocas cosas que son mías, mías de verdad, se perdiera porque le estaban dando un uso que no, que de pronto no era el uso que iba a ser para toda la vida. Y segundo también, porque Jorge Lizarazo solo no hace nada. Jorge Lizarazo depende primero de un conocimiento que viene de donde nací. Segundo, de un grupo que he ido haciendo poco a poco. Y yo realmente, si a mí me dicen usted puede, es como como en este momento. Me dijeron, Jorge, venga y de una conferencia, realmente no logro hacerlo solo. Yo sé transmitir el conocimiento a través de las manos de otras personas. Sé recuperar conocimiento a través de la observación y transmitírselo a mi equipo de trabajo. Tengo una mirada de alguna manera que ha sido cultivada desde muy pequeño, a través de los viajes, a través de la academia, a través de la curiosidad, pero, pero sería muy injusto llamar el trabajo de 60 personas, llamarlos con un solo nombre. Y no son solo 60 personas que trabajan conmigo, sino son más de 30 comunidades con las que trabajamos alrededor del país y alrededor también de Latinoamérica. Entonces, nunca estuvo en mi manera, digamos, en mis prioridades, ponerle un nombre con ego, sino crear un producto con ego. Para mí es más importante tener algo que hable de mi país, para mí es más importante tener ese orgullo de llegar hoy en día a cualquier reunión con los mejores diseñadores del mundo y que no se diga una sola palabra de droga, porque cuando comencé, de lo único que se hablaba cuando yo decía que era de Colombia, era de ese tema que es bien fastidioso para nosotros. Comencé a digerirlo de una manera diferente y digo que pues no sé cómo llegué a procesarlo porque siempre era muy fuerte. Y hoy en día cuando se dice que soy colombiano y se dice que los textiles de Colombia, se habla de una manera muy respetuosa. No por nada, tú sabes, vestimos las tiendas algunas de las tiendas de Dior, de Chanel, de Fendi, de Seña, y de alguna manera estamos aportando ese granito que necesitamos Un trabajo para que excelente, hablemos ¿verdad? diferente. No solamente por la belleza de los textiles, sino también la manera, como tú mismo lo dices, eso contribuye a cambiar la cara de un país que, si bien tiene una serie de problemas, también tiene una gran cantidad de valores que están representados, no solamente en una tradición de un saber hacer que es fundamental en el trabajo de Chisó, sino también en otra parte que a mí me llama poderosamente la atención de lo que tú comentas de tu trabajo, y es que para ti cada aspecto de la vida cotidiana es algo que alimenta también el trabajo, desde los colores de la arquitectura del barrio 20 de Julio, que es donde está ubicado el taller de Chisó en Bogotá, hasta lo que se dice por la calle, las tiendas, los aromas. Es decir, encontramos en Jorge una persona muy sensible a lo visual también, y a incorporar eso visual en tu trabajo. ¿Cómo se incorpora ese aspecto Pues es que es más a la obra? interesante, pienso yo. Digamos que la mayoría de las ciudades, y desafortunadamente nuestras ciudades se han hecho con base a un tema muy odioso que es el estrato. En la mayoría de los sitios del estrato que se aspira, es un estrato, es un estilo de ciudad que se copia de otras ciudades del mundo. Hechizó se incorpora más dentro del popular colombiano porque de esa manera puede expresarse con autenticidad. Si nosotros estuviéramos tomando el lenguaje de estos estratos aspiracionales, seguramente no sería tan interesante. Para mí es más importante que el tejedor y todos estos resultados de los que estamos hablando sean el orgullo del tejedor, y no solo del tejedor, sino de la familia del tejedor. Para mí, hablar de Chizó es hablar no solo de 60 tejedores, son de 60 hermanos, hermanas, de gente que es de todas las edades. A mí me sorprende cuando veo hojas de vida de gente que nació en el 90.
O sea, han obviamente, ido perdón, entrando en las 90 no, nuevas perdón, 2000. generaciones. Son generaciones y yo hago como cálculos de cosas y digo, pero bueno, ¿y esto qué es? ¿A qué edad estoy llegando yo, que me están llegando estos currículos de personas, seguramente como los que estamos al frente, en que tienen la curiosidad de trabajar en el taller y estamos logrando que muchas generaciones trabajen en armonía y no solamente trabajen en armonía, sino que los unos enseñen a los otros. Eso es algo que realmente creo que es un objetivo que se ha cumplido de una manera extraordinaria. La semana pasada yo estaba en un concierto en la Filarmónica de Berlín, oyendo una Otelo Sinfonía 9 con esta filarmónica increíble y yo oía toda esta gente que andaba, violines, chelos, bajos, no sé, una serie de cosas y realmente me venía a la cabeza los sonidos del taller, porque finalmente es una sinfonía. La idea es que todas estas personas, son 60, que cada uno hace un trabajo diferente, como en una orquesta. El uno hace remates, el otro borda, el otro teje, el otro cose, el otro cuenta los números, el otro hace los cálculos para cuántos hilos se tienen que poner. Y creo que finalmente la vida es linda así, si es en armonía, si es hoy en día, diría, después de esta experiencia, una sinfonía. Ujú, correcto, una sinfonía que une todos estos esfuerzos para lograr una sola nota, Así que es. es esa la belleza textil de lo que allí se hace. Tú contabas ahorita que hay 60 personas trabajando en Hechizo, digamos, de manera directa en el taller, pero también tengo entendido que hay, además de esa armonía, esa sinfonía que se crea para poder generar el producto, una especie de espíritu colaborativo allí, donde la gente trabaja de manera muy amena, podríamos decir, en medio de del estrés que puede generar igualmente el trabajo, pero igual es un trabajo muy artesanal, donde la gente que está, por ejemplo, en el taller se le permite hasta llevar su mascota, pero hay dos reyes en el taller, ¿cierto? Dos perros. ¿En qué contribuye ese asunto y cómo es, digamos, esa dinámica de trabajo un poco más familiar a través del taller? ¿Cómo se logra que los artesanos se comprometan, digamos, con... Yo creo que hay que entender el espacio, hay que entender Ujú, el ser humano. Nosotros pasamos la mayoría del tiempo trabajando en espacios que son eh, destinados únicamente a la producción y que se olvidan necesariamente de cómo es el hombre. Pero el que produce en mi taller es el hombre y produce para el hombre. Por lo cual necesitamos, y la prioridad número uno fue, vamos a hacer la casa más bonita para todos nosotros. E hicimos, yo pienso, para mí el mejor proyecto arquitectónico que yo he hecho hasta ahora es este. Un proyecto en el cual el tejedor, el operario, si ya queremos llamarlo de esa manera, está rodeado de verde, está rodeado de arquitectura, está rodeado de texturas. Los clientes cuando van, arquitectos, diseñadores, clientes particulares, les hablan directamente. Es un taller en el cual no está prohibido tocar nada, al contrario, se invita a que se toque. Siempre nos hemos preocupado, y más los bogotanos, de tener siempre como una distancia con la gente o tener distancia entre nosotros. Allí no hay distancia, allí se transmite conocimiento y ha sido una voluntad de todos los muchachos. La gente realmente no tiene barreras. Y segundo, ¿por qué animales? Porque, no sé, porque desde pequeño me han gustado los animales, porque vivimos en una ciudad, en un punto de la ciudad en donde hay una serie de animalitos, de perros callejeros que han necesitado hogar y se les encuentra el hogar porque nada, porque parte de ser humano es mirar también a los otros seres que coexisten con nosotros claro, y como iguales y darles, colaboradores también. así es, vegetación. No podría vivir en un sitio donde no hay verde y desafortunadamente hacia el sur de Bogotá el verde no se valora, entonces está casi que inexistente, entonces tenemos que crear jardines al interior y bueno, todas las cosas pasan por algún motivo, pero creo que los que estamos allá trabajando, como dices tú, tenemos nuestro estrés normal del día a día, pero también tenemos momentos agradables y un espacio muy agradable en el cual transcurre nuestra vida. Excelente. ¿Cómo investiga Jorge? ¿Cómo es el proceso de investigación para lograr llegar, digamos, a los desarrollos textiles y de los múltiples objetos que se hacen a partir del textil en tu taller? Es muy intuitivo, supremamente intuitivo. También es
cuando la gente va al taller y ve un taller de esas dimensiones, siempre piensa en fábrica. Y yo caigo siempre encima y digo, no, no es una fábrica. Es un sitio en el cual hay mínimo 40 metros cuadrados por persona para que pueda, primero por el tamaño de las piezas que hacemos y segundo porque eso da espacio para que uno tenga un momento de poder estar de mal genio, poder estar de buen genio, poder compartir o poder lo que sea. Cuando desarrollamos algo hay momentos en los cuales, como no sé qué profesiones tengan ustedes, pero hay momentos en los cuales profesiones que tienen que desarrollar colecciones o 4 colecciones al año o más colecciones, de repente me hablaban algunos de mis clientes. Yo no tengo que desarrollar ninguna colección, yo tengo que trabajar para cada uno de mis clientes y de esa manera tengo que desarrollar una colección para cada uno de mis clientes, si queremos llamarlo así. Son momentos de la vida. Hoy, por decir algo, y te comentaba, estoy súper metido en el tema de la geometría árabe. Pienso que el mundo es injusto en catalogar a toda una cultura que nos ha entregado tanto solamente por hechos de violencia que todos conocemos actualmente, los estamos crucificando. Pero desde antes que eso venía yo con la curiosidad de ese brillo en la cultura, de la geometría, de esa riqueza que nos ha aportado el textil también, que viene de Persia, del textil que viene del norte de África. Em, Pienso que todo va dándose por alguna razón. Específicamente no sabría por qué decir cómo me inspiro, cómo llego, no. Sencillamente de repente estoy caminando y veo uno de esos pisos que habían en, en concreto, no sé, en cemento con color y con figuras geométricas y digo, ¿por qué si ellos pueden hacer esto, nosotros no podemos hoy en día expresar esto? Y también de pronto obedece a un momento en que duré mucho tiempo trabajando para sacar adelante un taller el cual respondía a la necesidad de un público de Nueva York, de la élite de Nueva York, que todo era neutro y todo era taupe. Y de pronto, cuando ya tuve la posibilidad de soltarme un poco de esas obligaciones con ellos y de satisfacer sus necesidades, dije, eh, yo vengo de Colombia, de un país que tiene raíces, de un país que está hecho a partir del color y que está hecho a partir de más de 109 grupos indígenas que todavía existen. Y a partir de ahí como que me solté y comencé a ser un poco más libre con el trabajo que desarrollamos. Pero yo sí te considero un investigador impresionante y un explorador nato por todo lo que he sabido de tu trabajo. El hecho de irse hasta los ríos, meterse hasta las comunidades, ir de país en país, de estar observando cada fibra, cada manera de hacer, de estar incluso estableciendo conexiones entre los modos en que se hace, qué sé yo, un nudo en Irán o un nudo en otra parte de Sudamérica, es una forma, digamos, de investigar y de explorar que creo que se vuelve tan intuitiva que navegas por ella y preguntarte si investigas o no termina siendo una cosa como, bueno, yo no investigo, pero pues sí se investiga de esa manera porque está supremamente introyectado, diríamos, en tu manera de proceder y de entender y de ver las cosas y de unir esas diferentes fuentes y referencias que aparecen en tu trabajo. Pues sí, yo pienso, primero, pues por eso es que necesito gente que saque como esas cosas a relucirlas. Y segundo, también yo pienso que ha sido el azar. Nosotros comenzamos con 3 fibras solamente, comenzamos con el fique, el cobre y el kumare y hoy tenemos más de 2.500 fibras en nuestra biblioteca de En la materiales con los que biblioteca, trabajamos. Y seguimos investigando y seguimos, más que investigando, como buscando. Realmente es una búsqueda. yo creo que ese es uno de los valores también que se le añaden al trabajo y es que tú decías ahorita que no hay que hacer colecciones que están de alguna manera impulsadas por la velocidad ni nada de esto, sino que se convierte en un trabajo mucho más lento, meditativo también, en el sentido de que implica recolectar, juntar, mirar, experimentar y todo eso. Y yo pensaría que cuando uno mira esa lógica de producción, el producto, si así se le quiere llamar, que surge de ese taller, empieza a entrar dentro de una lógica distinta. Y es la lógica que la gente normalmente asume que está conectada con el producto o con la industria del lujo, ¿verdad?
entre comillas, lo de industria, porque sabemos que lo tuyo tiene ese valor artesanal. Si uno entiende el lujo como la generación de bienes materiales y de valores simbólicos, donde la exclusividad del producto, la calidad, digamos, de la labor artesanal y el alto valor del diseño son las cosas que lo identifican, y analizando lo que hace en Hechizo, uno podría decir que se trata de un producto de lujo, ¿verdad? Y lo otro es que se tiende a pensar que el lujo solamente es una cosa que está instalada en París, en ciertas empresas de Estados Unidos, y que no existe la más remota posibilidad de generar productos de lujo a partir de un país como Colombia. ¿Tú qué piensas de eso? Yo haría un complemento adicional a las características del lujo. Uno de los, yo pienso que uno de las características más importantes para poder desarrollar un producto de lujo es el tiempo. Y segundo es el nombre. El nombre te lo da el- la calidad del producto, ¿cierto? Eh, yo pienso que el lujo no tiene nacionalidad ni tiene continente. El lujo nos lo da vivir con una libertad mayor que la que viven la mayoría de los seres humanos. Esa libertad se transmite no solamente en lo que tú haces, sino también en el pensamiento. Y creo que nosotros nos podemos dar el gran lujo que nuestro país es un país que todo está por hacerse, absolutamente todo está por hacerse. Siempre pensamos que lo mejor viene de afuera y resulta que no. Hechizó siempre prefirió mirar hacia adentro que mirar hacia afuera. Y creo que eso ha hecho que el producto de nosotros hoy en día sea perfectamente un producto de lujo. Yo sí considero que no es exclusivo ni de los italianos, ni de los De los franceses, franceses. ni de nadie. Yo creo, si uno va por Japón, como encuentras lo ordinario, encuentras lo exquisito. Y si tú vienes a Colombia, encuentras exactamente lo mismo. Cuando- Se vuelve un asunto proporcional, digamos, a cada sociedad también, a lo que sabe hacer y a cómo sí, lo pero aquí mueve. tenemos una característica Ujú. mejor. Si tú vas, por decir algo, a Asia, en algunos países es imposible facturar a mano, porque si tú facturas a mano cuesta cantidades. Mm. Nosotros tenemos la obligación primero de corresponder económicamente bien a las personas que hacen el producto hecho a mano, pero todavía es posible hacerlo y la gente todavía quiere hacerlo. Mucha gente en el mundo no quiere hacerlo. China dejó de hacer productos a mano y se volvió un país completamente industrializado, habiendo tenido la mejor manufactura a mano de pronto que se tenía. Históricamente. Entonces, pienso que es una de las características que debemos explotar más nosotros, esa voluntad del colombiano de hacer aún cosas a mano y, y nada, y tenemos el tiempo, las fibras, el espacio y que se llamará y los sueños para lograr hacer esto. Excelente. De tal manera que ahí hay una invitación justamente a movernos hacia esas cosas que sabemos hacer y convertirlas, digamos, también en un sello identitario fuerte de Así lo que es. somos y de lo que podemos hacer. Yo quiero cerrar, Jorge, porque ya el tiempo se está acabando, con una pregunta que la discutimos bastante ahorita porque es altamente polémica. Resulta que cuando las firmas de diseño internacional suelen tomar expresiones que hacen parte del patrimonio material e inmaterial de otras culturas, existen posturas distintas frente a esa situación. Hay gente que cree que el hecho de que una determinada marca tome los tejidos de X cultura es una especie de pillaje cultural. Y hay quienes creen, por ejemplo, que no se trata de eso, sino de una forma de poner en evidencia, de internacionalizar, de dar a conocer tradiciones o aspectos que están perdidos dentro de una cultura y que se pueden visibilizar de alguna forma. Quisiéramos saber un poco cuál es la postura de Hechizo y de Jorge frente a este asunto. A mí me parece que nosotros los diseñadores tenemos la responsabilidad de transmitir conocimiento, de transmitir lo que sabemos, de transmitir las posibilidades de los materiales y la forma. Si en este mundo en que las fronteras se han perdido, en este mundo en donde la información pasa tan rápido,
de un continente a otro, nosotros tenemos la obligación de asimilar toda esa información, bien sea del ancestro, bien sea de la tradición, bien sea de la actualidad, y transformarla si nos corresponde dentro del oficio que nosotros ejecutamos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si hoy en día yo trabajo con la cultura guayú, o yo trabajo con los ticuna, o trabajo con los huaunán, tengo que ser lo suficientemente respetuoso para tener una mirada hacia la tradición cultural de estos grupos indígenas, pero no solamente con la mirada de mirar y tomar, sino también de darles a ellos la posibilidad de mirar de una manera diferente el trabajo que ellos ejecutan. Yo te contaba a ti una experiencia increíble de Cecilia Duque cuando viajaba por el río Atrato a finales de los años 90 y estaba buscando las comunidades Bunán algo del trabajo del chocolatillo, que es una artesanía muy flexible, y de pronto para en un caserío y se encuentra un canastico chiquitiquitico. Y ese canastico chiquito era un canasto de huerregue, que en Colombia la tradición del huerregue se había perdido. Pues si Cecilia no hubiera encontrado ese canastico y le hubiera dicho a los indígenas que el camino era por ese lado y no por el otro, seguramente el huerregue hoy sería panameño y no sería también colombiano. Entonces todo depende con qué mirada y con qué ética nosotros nos acercamos hacia las comunidades y trabajamos con ellos. Hay comunidades que están más expuestas y otras que están menos expuestas. Yo prefiero trabajar con las que menos están expuestas porque me parece que es una manera de generar para ellos bienestar, porque los otros de una manera u otra están siendo sponsorizados por otros diseñadores eh, que ya trabajan y que tienen un acceso más. De pronto hay gente que tiene menos tiempo, ¿cierto? Y de pronto les parece que es más fácil trabajar con comunidades que estén más expuestas. A mí me gusta lo contrario, a mí me gusta meterme dentro del problema y meterme por los ríos y meterme a la selva y meterme a explorar lo que no conozco. O Lo sea, que ya conozco, muchas gracias. en resumen, el asunto es viable, pero hay que tomar una postura ética frente al reconocimiento también del trabajo y una exposición también, digamos, compartida del trabajo de ambos. Finalmente, Jorge, ya para cerrar, ¿por qué es importante ser para hacer? Que es el eslogan de Colombia Tex este año. Ni idea. Yo pienso que solamente hay que ser, no hay que hacer. Si una persona es feliz siendo lo que es, pues nada, listo, Está pero no es perfecto. necesario que se haga. Es decir, la mayoría de las veces esa es la gran angustia, tengo que hacer algo. Y muchas veces no, hay que esperar. O tomarse el tiempo para hacerlo. Así es. Okay. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. No, gracias a ustedes por interesarse en el trabajo que hacemos nosotros. Y Okay. gracias a ustedes. Un aplauso para Jorge. Gracias. Jorge, William, muchas gracias por acompañarnos en el Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB.